Tribunal Constitucional en transición, vista la causa error 2727, recurso de inaplicabilidad contra el artículo primero de la ley 19.989, presentado por doña Jimena Ibáñez. Tiene la palabra la señorita relatora. Gracias, señor presidente. Doña Jimena Ibáñez ha solicitado esta declaración de inaplicabilidad del artículo primero de la ley 19.989, que establece facultades para la Tesorería General de la República y modifica la ley número 19.848 sobre reprogramación de deudas a los fondos de crédito solidario, para que surta efectos en el proceso sobre recurso de protección que se sustancia actualmente por la Corte de Apelaciones de Antofagasta bajo el rol número 1757-2014. Aquel recurso fue deducido por la requerente en contra de la Universidad de Antofagasta y de la Tesorería Regional de Coquimbo. Mediante él, solicitó que se dejara sin efecto el acto arbitrario e ilegal consistente en la retención de su devolución de impuestos efectuada por dicho organismo fiscal, ascendiente a la suma de 1.413.031 pesos, por una supuesta deuda de crédito universitario, basada solamente en la información que otorgara el Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Antofagasta. Esta deuda, según se indica en el nivel de protección, correspondía a los estudios de kinesiología efectuados por la requerente en la Universidad de Antofagasta entre los años 1995 a 2004, sin perjuicio de que precisa que solo recibió crédito universitario los años 99 a 2001 y solo por el valor del 30% de la carrera. A su vez, en cuanto a la retención, indica que solo tuvo conocimiento de la misma cuando consultó la página web del Servicio de Impuestos Internos el día 2 de junio de 2014 para saber en qué estado se encontraba su devolución de impuestos, enterándose que se había efectuado la retención el día 28 de mayo de 2014. En cuanto al texto del precepto legal reprochado, este es del siguiente tenor. Artículo primero. Facúltese a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiera a los deudores del crédito solidario universitario, regulado por la Ley 19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora en la forma que establezca el reglamento e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda. La Tesorería General de la República deberá enterar los dineros retenidos por este concepto al administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario respectivo en el plazo de 30 días contados de la fecha en que debiera haberse verificado la devolución, a menos que el deudor acredite que ha solucionado el monto vencido y no pagado por concepto de crédito universitario mediante certificado otorgado por el respectivo administrador. Si el monto de la devolución de impuestos fuera inferior a la cantidad deudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto. En el marco del citado proceso judicial pendiente, el conflicto de constitucionalidad planteado a esta magistratura consiste en determinar si es constitucional o no el que, por aplicación del precepto reprochado, pueda la Tesorería Regional de Coquimbo retener la devolución de impuestos del requerente para luego unilateralmente proceder a compensar los con supuestos saldos adeudados al crédito fiscal de la Universidad de Antofagasta, en base a la sola información que el administrador del Fondo Solidario de estos fondos le remitiera. Lo anterior por cuanto a su juicio vulneraría el número 3 del artículo 19 constitucional y el artículo 24 de la Constitución de la siguiente manera. Primera infracción. Se vulnera el derecho de toda persona a tener un derecho de defensa en la forma que señala la ley. Lo anterior, desde el momento en que la disposición reprochada solo permite al supuesto deudor oponer la excepción de pago para liberarse de responsabilidad, en circunstancias que la requerente podría oponer la de prescripción de la deuda. Por lo mismo, queda en total indefensión. Segunda infracción. Se infringe la prescripción constitucional de la existencia de comisiones especiales. Lo anterior, toda vez que el precepto reprochado permite a la tesorería actuar como comisión especial, porque tan solo con la información de deuda que le indique el administrador del Fondo Solidario puede proceder al cobro forzado de supuestas deudas por crédito universitario, reteniendo dineros por lo demás de propiedad del contribuyente, supuesto deudor. Tercera infracción, se vulnera la garantía del debido proceso, ya que el proceso de retención de devolución de impuestos y pago del crédito universitario no exige al supuesto acreedor acreditar la existencia de la deuda, bastando solo la solicitud de cobro con el carácter de forzado para que la tesorería proceda a retener, sin que por lo demás exista otra excepción, como se dijo, que el pago acreditado y por lo demás acreditado por un certificado que el mismo administrador del Fondo Solidario expide y que se debe hacer valer antes de que los fondos sean enviados al mismo administrador.
Cuarta infracción, se vulnera el derecho de propiedad, asegurado en el numeral 24 del artículo 19 constitucional, toda vez que la retención de la devolución de impuestos constituye un modo de adquirir la propiedad sobre los mismos no regulado por la ley, sin que nada precise al respecto del reglamento. Por lo demás, el cobro que se le estaría efectuando a la requerente obedece a deudas prescritas. Observaciones al requerimiento. Por presentación de fojas 125, el fiscal subrogante de la Tesorería General de la República, luego de explicar la historia de las normas que rigen el apoyo al financiamiento de estudios en la educación superior, presentó sus descargos al requerimiento bajo las siguientes alegaciones. Primera alegación. La requerente pide que se declare inconstitucional una disposición en el evento de que esta misma disposición legal sea vulnerada. Explica al efecto que las universidades solo pueden informar, según la disposición que se reprocha, la existencia de deudas de crédito universitario vigentes, es decir, las no pagadas o que no se hayan extinguido por algún modo de extinguir las obligaciones. Si se informan deudas inexistentes, ello es una actuación contraria a derecho, que permite su impugnación tanto en sede administrativa como en sede jurisdiccional, mas no transforma la disposición reprochada por ello en inconstitucional. Segunda alegación. Las acciones del administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario se fundan en preceptos legales. Por lo anterior, la información que entrega a la tesorería no es simplemente un dato que no tenga mayor validez, como intenta hacerlo creer la requerente. En efecto, se encuentra autorizado por ley para proceder al cobro ejecutivo de la deuda y certificar el pago de la misma, por lo que su certificación tiene el mérito legal para establecer una obligación y la morosidad. Tercera alegación. La tesorería no se constituye en una comisión especial por cuanto no ejerce funciones jurisdiccionales. En efecto, no resuelve un conflicto de relevancia jurídica, sino que su función es tan solo administrativa de ejecución de la ley. En relación a esto, se puede apreciar que dicho organismo no emite un pronunciamiento en cuanto a la calidad de deudora de la requerente. De hecho, el conflicto solo nace después de la actuación administrativa de tesorería. Lo anterior, sin perjuicio de que debe aclararse que no pueden interponerse ante la tesorería otras expresiones que la de pago, pues aquellas solo se interponen ante el acreedor, que no es esta entidad, sino que el Fondo Solidario de Crédito Universitario. Cuarta alegación. La requerente nunca se ha encontrado en indefensión. En primer lugar, porque ha tenido oportunidad de presentar sus descargos y hacer valer sus medios de defensa ante el administrador del Fondo Solidario de la Universidad de Antofagasta, de conformidad al reglamento de la Ley 19.989, contenido del decreto número 297 del Ministerio de Educación, que fija el procedimiento para retener la devolución de impuesto a la renta de los deudores del crédito de solidario universitario. En segundo lugar, porque respecto del actuar de la tesorería cuenta con mecanismos para impugnar tanto en sede administrativa, tanto en sede jurisdiccional la actuación de la tesorería. En efecto, el acto administrativo desfavorable puede ser objeto de todas las herramientas de modificación e impugnación que confieren las leyes 18.575 y 19.980, y solo habrá cosa juzgada en la materia cuando un juez se pronuncie sobre la licitud del actuar de la Administración. Quinta alegación. No se afecta el derecho de propiedad de la requerente, ya que éste ha permanecido intacto. Lo anterior, por cuanto con la retención de la devolución de impuestos y la posterior imputación de la suma retenida al pago de la deuda, al mismo tiempo que se reduce su activo, se reduce su pasivo, siendo por lo demás la misma ley la que regula esta modalidad de pago de obligación morosa. Y finalmente, sexta alegación, en cuanto a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional que acogieron los requerimientos de inaplicabilidad referidos al artículo que se impugnan autos, precisa, en la parte requerida, que estos son defectos relativos al caso concreto para el cual se solicitaron, sin perjuicio de que se sustentaron en la falta de dictación de reglamento que el mismo artículo señala, el que a la fecha, como se indicara, ya se dictó y se encuentra contenido en el citado el citado decreto 297. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra por la Tesorería General de la República, el abogado Julio Covarrubias, por 25 minutos. Con la venia de su señoría excelentísima, en representación de la Tesorería General de la República, doy comienzo a mi alegato solicitando desde ya el rechazo del mismo en virtud de las consideraciones de hecho y derecho que paso a exponer. En primer término, la requerente funda la acción de inaplicabilidad señalando que el precepto legal impugnado vulneraría en primer término su derecho a defensa. Sostiene en segundo lugar que la tesorería al retener sus excedentes de deducción de impuesto a la renta ejerció funciones jurisdiccionales, invadiendo las atribuciones en los tribunales de justicia y vulnerando lo establecido en el artículo 76 de la Constitución. En tercer término, expresa
que el texto impugnado no satisface las exigencias de un justo y racional procedimiento. Y en cuarto lugar, que la norma vulneraría su derecho de propiedad sobre los remanentes que arrojó su declaración de impuestos. Y junto también con la imposibilidad que tiene de alegar la prescripción extintiva de la deuda. Garantías contempladas en el artículo 19, numerales 3 y 24 de la Constitución. Como cuestión previa, Su Señoría Excelentísima, es necesario puntualizar que la requirente, durante sus estudios universitarios en la Universidad de Antofagasta, desarrollados entre los años 1995 a 2004, gozó de los beneficios del sistema de financiamiento de educación superior establecido, denominado Crédito Solidario Universitario. La misma recurrente reconoce que la deuda existe, aunque alega estaría prescrita. Sin embargo, reconoce que la prescripción no ha sido declarada judicialmente. También es preciso señalar que a la requirente desde el año 2010 al 2013 se le retuvieron sus excedentes de renta sin que en ninguno de esos años haya estimado o conculcado sus derechos constitucionales. Recién, a propósito del proceso de renta del año 2014, ha estimado vulnerados sus derechos constitucionales, está hablando una acción de protección ante la Corte de Apelaciones de La Serena, que es la gestión pendiente en la que incide el presente recurso de inaplicabilidad. También es importante señalar, Su Señoría Excelentísima, que con posterioridad a la interposición del recurso de protección, la requirente interpuso una demanda de prescripción ante el primer juzgado civil de Antofagasta, por considerar que su deuda se encontraría prescrita. Por otra parte, cabe señalar que este excelentísimo tribunal ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el precepto legal impugnado en 11 oportunidades. En 8 de ellas ha acogido la acción interpuesta y en los 3 últimos rechazó dicha acción. El argumento principal en que se basaron las sentencias que acogieron los recursos giró en torno a que el precepto mandaba dictar un reglamento que la Administración no había dictado. Objeción que desde el año 2009 no ocurre, puesto que la Administración, mediante el Decreto Supremo número 297, publicado en el Diario Oficial del 19 de noviembre del año 2009, dictó dicho reglamento en el cual se salvaguardan de debida forma los derechos de los deudores, razón por la cual este excelentísimo tribunal estimó pertinente revisar dichas decisiones, fundándose para ello en que el reglamento de la ley se encuentra vigente y que se había aplicado en cada uno de esos casos, y que la situación particular de los requirentes justificaba este cambio de criterio. Ahora bien, el Fondo Solidario Universitario, del cual la requirente gozó durante su educación superior, que se prolongó durante 9 años, se encuentra regulado por la Ley 18.591, modificada por la Ley 19.287. Este fondo es un patrimonio especial que la ley crea paralelo a cada una de las universidades que integran el Consejo de Rectores, destinado al otorgamiento de créditos a sus alumnos, con el fin de pagar el valor de los aranceles anuales. Este fondo se compone por los créditos adeudados por los alumnos, los recursos de la respectiva ley de presupuesto de cada año y por donaciones. Este fondo se encuentra a cargo de un administrador general que es el responsable de mantener un sistema de custodia y resguardo de sus activos y que cuenta con varias atribuciones. Una de ellas
es la contemplada en el artículo 14 de la Ley 19.287 y consiste en la de certificar la extinción de la deuda, sea por el pago efectivo del total del crédito o por la concurrencia de cualquier otro modo de extinguir obligaciones. De acuerdo a esta norma, su señoría excelentísima, la certificación de este administrador tiene el mérito legal suficiente para establecer tanto la existencia de la obligación como la situación de morosidad, y no puede, por consiguiente, ser considerada como una simple información sin mayor validez que se remite a la Tesorería General de la República. En otro orden de ideas, cabe precisar que la ley otorga facultades bastante estrictas en cuanto a los créditos que pueden servir de base para la retención, por cuanto solo puede tratarse de créditos que establece la ley 19.287 y respecto de cantidades que se encuentran efectivamente impagas, es decir, que no se produce la aceleración de la deuda, no se cobra el total, se cobra solo la cantidad que se adeuda en el año respectivo. Ahora, en el evento que un administrador informe una deuda a la Tesorería General que se ha extinguido, se configuraría un actuar ilegal y contrario a derecho. Pero una cosa es que una conducta se aparte de la ley y otra cosa es que esa misma norma sea inconstitucional. Por lo tanto, no se puede sostener que cualquier contravención a una norma legal, por ese solo hecho, transforme a esa norma en inconstitucional. Además, es necesario señalar, señora excelentísima, que estos créditos han sido objeto de sucesivas reprogramaciones. La última de ellas, la que contempla la ley 20.572, norma en virtud de la cual en el año 2012 se dividió el saldo insoluto de la requerente en 6 cuotas iguales, hasta el año 2017, lo que acredita que su deuda en ningún caso se encontraría prescrita. Ahora bien, el crédito solidario del cual gozó la requerente durante toda su educación superior es un crédito especialísimo, que no se rige por la regla del derecho común, sino que está compuesto de beneficios o privilegios para el estudiante, quien goza de intereses privilegiados, plazos de gracia, cuotas especiales, no paga más allá del 5% de sus ingresos, está compuesto de exenciones, prórrogas, suspensiones de pago y la posibilidad de reprogramar, por lo cual aparece como justo y proporcionado que las entidades acreedoras tengan la prerrogativa de solicitar a la Tesorería General la retención de los excedentes de renta de los deudores. De acuerdo a lo expuesto, puede apreciarse que no se han conculcado las garantías constitucionales a que se hace referencia en el recurso. No se dice de qué manera la Tesorería General de la República, en el caso concreto, haya resuelto un asunto ejerciendo una función jurisdiccional, puesto que no está creando o constituyendo un crédito. Este crédito existe y se adeuda al Fondo Solidario de la Universidad de Antofagasta. La Tesorería actúa como mero ente recaudador, pues la deuda no es con el fisco, como la norma lo dice expresamente, el acreedor es el Fondo Solidario respectivo. La Tesorería no ejerce facultades jurisdiccionales, pues no resuelve un asunto con eficacia de cosa juzgada. Su función es simplemente administrativa, de ejecución de ley. Por lo tanto, el deudor tiene a salvo todas las vías jurisdiccionales para impugnar la retención. Cuando la Tesorería retiene, ejecuta un acto administrativo, no jurisdiccional, acto administrativo que es esencialmente impugnable. Conforme a lo expuesto, no se vulnera el artículo 66 de la Constitución, pues la Tesorería no ejerce funciones jurisdiccionales cuando cumple el mandato que le encarga la norma impugnada. Asimismo, tampoco se afecta su derecho a defensa y con ello su derecho a un justo y racional procedimiento,
puesto que la requerente ha tenido la oportunidad de presentar sus descargos y de hacer valer sus medios de defensa ante el administrador del fondo, en la forma dispuesta en el reglamento de la ley, específicamente en su artículo 6, que señala que los deudores, una vez notificados que se llevará a efecto la retención, tienen un plazo de 10 días hábiles para solicitar que el administrador del respectivo fondo aclare la situación del deudor en aquellos casos en que este último estime que la deuda cobrada no es la correcta o que haya concurrido un modo de extinguir obligaciones. Y por ende, pedir que no se concrete la retención. Por otra parte, siendo la Tesorería General de la República un órgano de la Administración del Estado, los requirentes, los alumnos, poseen todos los derechos que le otorga la Ley 19.880 sobre el procedimiento administrativo, que recibe aplicación supletoria en esta materia y que establece un verdadero debido proceso administrativo en ejecución del mandato del artículo 63, número 18 de la Constitución, ya que se trata de una ley que permite eficaz y oportunamente al administrado hacer valer sus pretensiones, presentar pruebas, conocer en plazo oportuno una resolución final y, en su caso, impugnarla. Si no se han ejercido los recursos administrativos pertinentes, eso no se traduce en una afectación a su derecho a defensa. Aún más, antes, durante y después de la retención que impugna, la requirente ha tenido disponible la tutela judicial de sus derechos, sede en la cual puede efectuar todas las alegaciones y defensas que estime pertinentes, clarificando su situación obligacional, tal como lo ha hecho la propia requirente al demandar ante el primer juzgado civil de Antofagasta la prescripción extintiva de la acción, según ella misma lo ha expresado en su recurso de inaplicabilidad, lo que comprueba que para la requirente, al igual que para esta parte, para que opere la prescripción es necesario que exista una declaración judicial que así lo decrete. Controversia que es de competencia de los tribunales ordinarios de justicia y no de este excelentísimo tribunal. A mayor ahondamiento, desde el año 2004, con la entrada en vigencia de la norma que se impugna, la deudora requirente sabe que la Tesorería General de la República puede hacer efectivo el descuento que ahora impugna. Ha tenido años para aclarar sus obligaciones con su acreedor y lograr que se haga efectivo el descuento. En otras palabras, en el caso concreto pretende aprovecharse de su propio incumplimiento, lo que es inaceptable. Por último, no se dice de qué manera el precepto impugnado la privaría de su derecho a propiedad, por cuanto la solicitud de devolución de impuestos a través de una declaración de impuesto a la renta no es un derecho absoluto que se materialice con la sola presentación de esta, sino que tienen que concurrir los presupuestos legales para que ello opere, entre ellos de que no exista una causa legal de retención. Asimismo, el patrimonio de la requerente ha permanecido intacto, ya que con la retención efectuada simplemente sin perjuicio de reducirse su activo, también se reduce su pasivo en la parte pertinente, lo que implica que en ningún caso su patrimonio ha sufrido un detrimento. La propia Ley 19.989 es la que autoriza expresamente la retención de la devolución de impuestos a los deudores, para imputar la suma retenida al pago de la obligación y su imputación a un fin determinado, constituyéndose en una modalidad de pago de una obligación morosa. Cabe tener presente, su señoría excelentísima, que una de las causas por las cuales se puede legalmente alterar el derecho de propiedad es precisamente el cumplimiento de obligaciones legítimamente contraídas. Que enseguida no hay que olvidarse que aquí no está solo en juego una presunta propiedad de la requirente,
sino que también el derecho de dominio que existe sobre un crédito impago por parte del Fondo Solidario. Tampoco se ha privado a la requirente de su derecho a solicitar la declaración de prescripción ante los tribunales de justicia. Prueba de ello es que la propia requirente ha solicitado esa declaración ante el primer juzgado civil de Antofagasta. En conclusión, la requirente reconoce haber contraído la deuda, tomó conocimiento previo y efectivo de la deuda antes de que se diera efecto la retención, de conformidad con el procedimiento regulado en el reglamento. Aún más cabe agregar que desde el año 2010 se le han retenido sus excedentes de impuestos, sin que haya habido oposición de su parte. Resulta claro que no se produce infracción a su derecho a defensa, puesto que antes, durante y después de la retención ha tenido la tutela administrativa y judicial para ejercer sus derechos. La tesorería no ejerce facultades jurisdiccionales, solo no resuelve un conflicto de relevancia jurídica con eficacia de cosa juzgada. El acto administrativo es esencialmente impugnable y proceden en su contra todos los recursos administrativos y judiciales que sean procedentes. Por lo tanto, señoría excelentísima, pido que se rechace la presente acción de inadmisibilidad. Esto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señores ministros, señores ministros? Muy bien, concluida la vista de la causa.